Ya ¿Por está qué salió el decreto? Sergio Benes, ya está Fernando González con nosotros como cada tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se toma esta medida? ¿Es aplicable esta orden por decreto del presidente de no reunirse? Fernando. Mira, yo lo que creo que es un decreto que por eso no se anunció el viernes en la conferencia de prensa, ¿no? Es un decreto de características insólitas y es contraproducente. Contraproducente porque genera fastidio en la mayor parte de la sociedad que lleva 5 meses casi de cuarentena y de aislamiento. Genera fastidio en la sociedad, genera, fastidio político en los gobernadores, en los intendentes, en todos los dirigentes que gobiernan y que son los encargados de mediatizar la relación justamente con todos los sectores de la sociedad y que tienen que hacerlo cumplir en todo caso. Y el contenido del decreto era algo que no se necesitaba ponerlo en marcha, digamos, para tratar de cortar una comida o un asado de 20 personas en una casa o un partido de fútbol. El gobierno tenía, y los gobernantes, los gobernadores, los intendentes, tienen las herramientas como para poder hacerlo. No necesitaban de esto. Esto lo que revela sobre todo que va a ser de escaso cumplimiento o de nulo cumplimiento prácticamente, como se está viendo ya desde las primeras reacciones, como en toda medida que se estipula que no se va a cumplir, termina siendo un acto de debilidad. Creo que este es el mayor problema que tiene la medida que pone en marcha el gobierno, que pone en marcha el presidente y totalmente a contramano de cómo viene evolucionando la cuarentena. Pensaba en algo, ¿no? Nico recién decía, bueno, ¿cuál es el basamento científico para afirmar que este es el mayor vector de contagio? Y pensaba también en el transporte público, ¿no? Omitido en la última conferencia de prensa como un lugar absolutamente clave también para controlar, con lo cual ahí entra en juego la gestión política. ¿No será esta una estrategia de cargar las tintas una vez más sobre los ciudadanos, que tantísimo esfuerzo están haciendo, muchísimos de ellos a costa de grandes apremios económicos, para no asumir los déficits de la política, Sergio? Puede ser, no lo había pensado, Caro. Yo la verdad que me quedé muy impactado con este decreto porque en la práctica contradice buena parte del discurso del viernes pasado cuando se aludió a la responsabilidad individual, ¿no? Cuando vos invocás a los ciudadanos a que seamos todos conscientes, lo que significa, etcétera, etcétera, para que este decreto, sobre todo teniendo en cuenta de su magra posibilidad de aplicabilidad, no solamente esto puede ser el tiro por la culata en cuanto a los comportamientos de la sociedad, sino que la capacidad que tiene hoy el Estado argentino de controlar para evitar que la gente efectivamente viole este decreto, esta disposición, es prácticamente nula. Entonces esto no solamente debilita al propio gobierno, sino que pone a veces en ridículo el rol de la autoridad. Hay una sola explicación, que es para un jurista. Hoy estuve averiguando con algunos abogados. Uno solo me dijo, mira, lo único que yo pienso es que acá se están curando en salud por si alguien litiga en el caso de que se contagie coronavirus y eventualmente le pase algo, se litiga contra el Estado. Entonces dice, mira, acá había un decreto, vos te contagiaste, problema tuyo. Es la única cosa que justificaría, pero eso lo tendría que resolver algún abogado, obviamente, con conocimientos profundos sobre esta cuestión. Le hago una pregunta a los dos, ¿cómo les va? ¿Hay algún antecedente más o menos cercano de un decreto que hable de una prohibición dentro de los hogares de todos los argentinos? Yo tengo un antecedente, Nico, sí, que tiene que ver, que duró 10 horas, ¿no? Que es el decreto de estado de sitio del decreto de estado de sitio de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre, ¿no? Que en medio de todo un episodio de conmoción social, de represión por parte de la policía, con muertes, que hubo alrededor de 30 muertes en todo el país, y que nadie respetó, porque, digamos, nadie se quedó en la casa por aquel decreto y todo lo contrario, ¿no? Había muchísima gente
en las calles de la Argentina y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Obviamente que no son comparables ninguna de las dos situaciones, pero sí en el fondo, ¿no? y lo marcaba Sergio recién, esto termina trasluciendo un gesto de debilidad, sobre todo cuando se tiene en cuenta que no se va a cumplir. Es interesante por ahí el tema de tenerlo como una previsión por si alguien quiere hacer juicio, ¿no? Algo que sucede mucho en otras sociedades, sobre todo la estadounidense. Pero lo tendrían que haber dicho, haberlo explicado que era por eso y al contrario, me parece que fue de trasnoche el decreto comunicado prácticamente para que nadie se entere y es porque ni siquiera el propio gobierno cree en la sustancia. Ahora, de ese decreto. Sergio, incluso en muchos lugares del mundo lo que está ocurriendo es una rebelión como la de Corrientes, ¿no? Aquí en la Argentina, en Corrientes, el gobernador dijo claramente que no se iba a cumplir este decreto del presidente. Claramente dijeron no hay razones para suspender los encuentros y después si buscás en el mundo este fin de semana en Inglaterra la gente también salió a protestar contra las intenciones de mayores restricciones. En Israel también hay furia, digamos, contra el gobierno. En Alemania también. Básicamente, en Alemania, por ejemplo, en Berlín hubo una protesta de distintas características en contra de cualquier medida de restringir libertades. Sergio. Efectivamente, hay una ola en el mundo, yo diría, antiautoridad, con la fatiga, el cansancio de la sociedad después de todos estos meses, aun cuando en muchos de estos casos no fue tan estricto como lo que vimos acá, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, donde siempre se pudo correr, se pudo hacer ejercicio. Yo creo que acá hay que mirar esto con cautela. También en verano, en general, en el hemisferio norte hay más manifestaciones y más conflictos que en invierno por razones climáticas. Pero en principio yo lo que diría es lo siguiente. Acá estamos frente a un problema muy serio porque si hay una masiva, digamos, un masivo comportamiento o desconocimiento de un decreto de necesidad de urgencia, ¿el riesgo cuál es? Que pierda importancia la autoridad presidencial, que haya, digamos, en la práctica una rebelión civil o un problema de legitimidad, lo cual sería muy grave, porque hay que cuidar la autoridad presidencial, es muy importante, sobre todo en un sistema presidencialista, ¿verdad? A propósito, es curioso que el presidente critique a la Corte cuando el principal problema, o uno de los principales problemas del sistema político argentino histórico, es el presidencialismo. Yo creo que posiblemente la Corte funciona, pero no hay ninguna duda que el presidencialismo funciona peor, y este decreto es parte de la evidencia que tengo para mostrar, ¿verdad? Yo voy a conectar dos cosas que en apariencia parecen no tener relación, pero que creo que la tienen. Escuchaba algunos de los argumentos que esgrimían quienes impulsaron la ley de teletrabajo y una de las frases que escuché fue "el Estado te libera", ¿no? Y pensaba en esta idea de la concepción del Estado desde un lugar de tutelaje, ¿no? También pensaba en el libro de Fernando, Argentina, país adolescente. Es como si hubiera una concepción de la ciudadanía muy vieja, ¿no? Como si esta fuera una ciudadanía niña, una ciudadanía adolescente, una ciudadanía que no entiende que si se encuentra en un espacio cerrado se enferma y potencialmente, si tiene algún factor de riesgo, se puede morir. ¿Qué pensás vos, Fer? Mira, yo creo que este es un momento muy especial de la Argentina, ¿no? Y al ser tan especial de la Argentina y del mundo, porque la pandemia es global y es una etapa donde el Estado tiene un montón de funciones que en una etapa de normalidad va a ir restringiendo. Todos las aceptamos, digamos, porque por justamente la excepcionalidad de este momento. Pero lo que me parece que el punto, y estaba bastante bien en el discurso del viernes del presidente, Alberto Fernández, estaba en marcar la responsabilidad de la sociedad. Cuando yo hablo de país adolescente, digo de la dirigencia, obviamente, que tiene una responsabilidad muy grande, y también de nosotros, ¿no? Como sociedad, que hemos tenido etapas de adolescencia muy dañinas para la historia argentina. Lo que planteo es, me parece, que en este momento hay que apelar a la responsabilidad social, que tenemos que ser responsables para tratar de que el virus no se siga multiplicando y que podamos ponerle fin a la curva de contagios y de muertes.
pero estas medidas, como la del decreto, no ayudan, sino todo lo contrario, ¿no? Generan un estado general de fastidio que, como dije al principio, termina siendo contraproducente. Y hay una cuestión, uno lo que ve es que se pregunta si realmente el gobierno, si los gobernantes y el presidente tienen perfecta conciencia de lo que está sucediendo en las calles, en la ciudad, en el AMBA básicamente, porque lo que sucede es que está funcionando como puede la sociedad para tratar de subsistir en los comercios, en las calles, en los vendedores, en la gente que va a trabajar como puede para tratar de sobrevivir en este momento. Sí. Y con estas medidas uno se pregunta eso, ¿no? Si realmente son conscientes de en qué estado están las cosas en la calle. Y Sergio, no sé si ustedes terminaron o no la encuesta, pero da la sensación de que no hay un liderazgo que la gente siga, ¿no? Es decir, ni hay un infectólogo al cual de escuchar y decir, bueno, vamos a escuchar la palabra de tal persona que nos garantiza seriedad en lo que va diciendo, en los pronósticos que va dando, en las advertencias que va dando, o un dirigente político que también sea serio. Venimos con esas declaraciones, ¿no?, contradictorias, uno que dice que vamos a apilar cadáveres, el otro dice que va a colapsar todo. Van pasando los meses y entonces esa voz empieza a dejar de ser creíble porque nada de eso ocurre y básicamente encontramos después discursos que pierden interés, ¿no? Que uno decir, la verdad que no importa lo que diga porque, digamos, no resulta relevante para mi vida lo que diga el presidente, o lo que diga el jefe de gobierno o el gobernador. Bueno, acá tenés toda la razón, por ejemplo, la cuestión del pico, ¿no? O el colapso del sistema, que por suerte nunca llegó, y es como una especie de amenaza discursiva cada vez menos creíble, es el cuento del lobo, ¿no? Porque la verdad que no viene nunca el lobo, y el día que venga, ojalá que no venga nunca, ya va a ser poco convincente, ¿no? Yo creo que acá hay una especie de descuidado o un uso muy discrecional de la palabra pública, que no tiene conciencia del desgaste que esto efectivamente puede tener en la sociedad, a punto tal que pregunta, ¿cuánta gente se sienta a escuchar hoy las conferencias de prensa de los especialistas del gobierno nacional, de la ciudad, de la provincia? Pocos, ¿verdad? La gente ya está harta y, digamos, todo el interés que al comienzo generaba estrictamente la cuestión de la pandemia se fue perdiendo, sobre todo porque hay otras preocupaciones hay un dato, Sergio, que han desplazado al coronavirus. Desde el propio gobierno difunden cuánto midió en rating la aparición del presidente, de Kicillof y de Rodríguez Larreta. Están mandando el promedio de rating de los canales o el total de estos anuncios. Es un poco absurdo, ¿no? Pero el punto central es el siguiente. Acá estamos frente a una especie de dilema, porque hoy la preocupación fundamental de la sociedad es la inseguridad. Mañana van a ver la encuesta que publicamos con D'Alessio en El Cronista, que es realmente impactante, ¿no? Cómo la inseguridad se posicionó como la primera preocupación, con el riesgo que tenemos de algunos funcionarios, por ejemplo la ministra Frederick, que hoy dijo que en realidad son menos delitos, pero que los medios los visibilizan. Otra vez entramos casi en el pantano es una sensación, ¿no? Como ocurría en el gobierno de Cristina. Entonces, el desacople de la agenda pública respecto de las preocupaciones de la sociedad es enorme y esto, insisto, debilita la palabra pública, lo cual es muy, muy riesgoso en una sociedad que necesita que los funcionarios tengan credibilidad. Es eso mismo, vengo como tratando de seguir en los últimos días. Realmente hablamos de reforma para la agenda política, hablamos de reforma judicial, hablamos del traslado de jueces. Con esto no estoy minimizando la importancia de todos estos movimientos que son absolutamente importantes para una institución clave de la democracia. Pero hablemos de las prioridades de la política, hablamos de eso, hablamos de la relativización o de la ausencia de los datos, porque la Argentina sin GPS es una constante en casi todas las variables que preocupan a la gente. ¿Cómo es que la clase política, Fer, no se da cuenta, al menos agarrando los diarios o mirando un poco de televisión, la realidad de la gente, lo que manifiesta la gente en la calle, que realmente están corridos de lo que les pasa? Esa es la preocupación que yo tengo, por lo menos, ¿no? Hoy me decía alguien con respecto al decreto, dice, quieren meter preso a una persona por reunirse con el hermano
aunque sea a través de una reja, hablando a 2 metros de distancia, y no ponen presos a los ladrones, a los delincuentes que están matando gente en las calles de la Argentina y sobre todo de Gran Buenos Aires. Lo mismo sucede cuando, lo decía Sergio recién, ¿no? Frases como la de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, otra vez cargándole a los medios que visibilizan, esa palabra, visibilizan los delitos, los robos, las muertes como si no existieran. Y la verdad es que a partir de que se profundizó la pandemia, la caída económica, el delito se ha incrementado, como lo hemos visto. Hemos tenido que salir a buscar estadísticas propias porque no se difunden estadísticas desde el Estado. Claro. Y sí, todos percibimos en nuestras calles que el delito aumenta y aumenta mucho. Entonces es muy complicado cuando se divorcian en su discurso y en sus decisiones los dirigentes que tienen que gobernar de la realidad. Gracias, Fernando. Gracias, Sergio. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo.